tardes tengan todos. Bienvenidos al año 2026. Dios ha sido bueno al permitirnos pasar por esa puerta, que es un instante entre un año y otro. Pero Él lo ha hecho. Si estamos aquí es por la gracia del Señor. Por eso le alabamos, le glorificamos y le exaltamos únicamente y exclusivamente a aquel que nos da la vida y todas las cosas. Así que les saludo a todos en el nombre del Señor. Les doy gracias por haber escogido en este nuevo año la mejor parte, que es estar juntos una vez más y en armonía, como es la voluntad y como a Dios le agrada. Y saludamos a la señora y al niño que están detrás de mi esposa allí, que no lo vimos ahorita, pero damos gracias a Dios por que también en esta tarde hermosa pues ha decidido venir. Después la conoceremos más y hablaremos con ella, y espero que todos les saluden y les deseen lo mejor para este nuevo año. He titulado el mensaje en la tarde de hoy. Estamos también comenzando una nueva serie que se titula Bajo la Providencia de Dios. Así que nada mejor para comenzar un nuevo año que poder predicar acerca de la providencia de Dios. Y lo mejor aún es que no vamos a estar conociendo de oídas, no vamos a estar escuchando lo que otro está disfrutando, sino que quienes están precisamente bajo la providencia de Dios somos nosotros, que conocemos al Señor, conocemos su misericordia y su bondad. Y por lo tanto también el título del mensaje de hoy se llama así mismo, Bajo la Providencia de Dios. Oramos. Señor, gracias, porque en tu gracia nos ha permitido arribar este nuevo año, estar aquí, Señor, por tu fidelidad, no por la nuestra, que nos has tomado de tu mano y nos has hecho andar contigo, Señor, durante el tiempo de vida que nos has regalado, y también nos has permitido en este nuevo año pues seguir caminando contigo. Para ti sea la gloria, el honor y el reconocimiento, y de ti dependemos y te suplicamos que por favor nos ayudes a andar este año en tus pasos, Señor. Que tú ahora bendigas tu palabra, que bendigas el mensaje y que me ayudes a mí, Señor, a exponerlo con total claridad para edificación, consolación y exhortación. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos tan claramente y por proveernos el Espíritu que nos ayuda a entender todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente y te doy gracias. Amén. Así que vamos a estar hablando de un libro, de la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos la Biblia, y lo que predicamos siempre va a ser ¿qué cosa? La Biblia. Recuerda que la Biblia son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que no hay más que lo que en nuestras Biblias tenemos como palabra de Dios. Por eso aquí vamos a encontrar el alimento, el sustento, la fuerza, la sabiduría para vivir hasta que Cristo venga, conociéndole a Él, adorándole a Él y sirviéndole a Él. Vivimos en una época en la que solemos medir la presencia de Dios por lo que vemos. Recuerde que el hombre natural anda por vista, no por fe. Y muchas veces hasta los cristianos se van por la camino equivocado y se van por la vista. Y si no ven, entonces Dios no está. Pero eso es un error. Dios siempre está. La gente busca respuestas rápidas, buscan cambios visibles y buscan soluciones claras. Cuando Dios guarda silencio, fácilmente pensamos que Dios está ausente, que se fue de viaje, que me dejó o que me abandonó. Cuando no vemos avances, asumimos que Dios entonces no está obrando, que no está haciendo nada, que al menos parece que se olvidó de mí. Pero la Biblia nos enseña algo profundamente distinto. Dios siempre está obrando. Dios nunca descansa. Dios siempre está trabajando. Ya vimos en Gálatas que nos hizo libres por la gracia de Cristo. ¿Cuántos disfrutaron Gálatas? ¿Cuántos están contentos por lo que el Señor les comunicó, les enseñó y los edificó por medio de la palabra? Qué bueno es saber que somos libres en Cristo, pero no para hacer lo que nos da la gana, sino para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué nos va a enseñar el Señor ahora?
¿qué tiene para nosotros el Señor, al menos para comenzar este nuevo año? Bueno, el título es sugerente. Lo que el Señor nos va a compartir ahora es precisamente cómo vivir bajo su providencia. Cómo disfrutar de la providencia de Dios. Entre el final del libro de Jueces y el inicio de la monarquía en Israel, no encontramos grandes victorias espirituales. Hay caos, hay fracaso, hay silencio. Y es exactamente en ese espacio oscuro de la historia donde tenemos un libro pequeño pero muy importante. Ahí tenemos el libro de Ruth. Así que se los dije ya. ¿Qué vamos a estar predicando? Ruth. ¿Ok? Ruth no es una historia de grandes líderes ni de milagros espectaculares. Es la historia de personas comunes, viviendo tiempos difíciles mientras Dios parece ausente. Y sin embargo, este pequeño libro ocupa un lugar crucial en el gran plan redentor de Dios, pues nos enseña cómo funciona la providencia de Dios, que la podemos definir como su obra continua por la cual Él sostiene, dirige y gobierna todas las cosas, aún las dolorosas, para cumplir su propósito redentor y glorificarse. Por eso esta serie y este sermón se titulan Bajo la providencia de Dios. Y a lo largo de esta serie aprenderemos a esperar en ella, incluso cuando no hay razones para la esperanza. Amados hermanos, debemos entender que Dios ejecuta su plan redentor, incluso cuando todo parece oscuro y perdido. Debemos entender que Dios ejecuta su plan redentor, incluso cuando todo parece oscuro y perdido. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entender esto? Bueno, para eso tenemos el libro de Ruth. Él va a responder esta pregunta por medio de 4 razones. La primera, porque Dios obra aun cuando las circunstancias son caóticas. La primera respuesta es esta. Porque Dios obra aun cuando las circunstancias son caóticas. Dice Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ese es el panorama de la historia. Ahí es donde arranca esta historia. Abre con una declaración que define todo el ambiente espiritual de la tierra. En los días de los jueces, en los días que gobernaban los jueces. Para la audiencia original, esta frase no era neutral. El libro de Jueces describe ese periodo como uno marcado por desorden moral, infidelidad espiritual y ausencia de liderazgo piadoso. Si usted mira el libro que está arriba, capítulo 21 de Jueces, versículo 25, da la conclusión a la debacle que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Dice el versículo 25 del capítulo 21. En estos días no había ¿qué cosa? No había rey en Israel. ¿Y qué dice después? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿A qué se parece? ¿A hoy? Porque hoy vivimos en un mundo donde podemos tener gobernantes y constitución y reyes y orden y todo. Pero cada cual vive como le da la gana. Cada cual hace lo que bien le viene en gana. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo desordenado, donde impera la maldad, donde impera la violencia, donde impera el pecado. Con orden, pero eso es lo que está imperando en nuestro mundo. En el plano cristiano es un caos. Hay 1000 gente enseñando lo que no hay que enseñar, diciendo lo que no hay que decir, usando la Biblia para compartir doctrinas y enseñar herejías, mentiras y falsedades. Lo que tenemos muchas veces parados en los púlpitos son manipuladores, o en todo caso, para decirlo más bonito, motivadores. Pero no se está enseñando normalmente el Evangelio. Y por lo tanto el mundo no puede andar bien cuando
lo que debería estar bien, que es la iglesia y el pueblo de Dios, porque tiene una norma, porque tiene la verdad, porque tiene la palabra de Dios, no lo está haciendo. Son contadas, exclusivas, raras las iglesias que en algún lugar se dedican a enseñar la sana doctrina, que se dedican a enseñar la palabra de Dios y exclusivamente el evangelio de Jesucristo. Por lo general, la mayoría de la gente está motivando, manipulando y sacando ventaja, provecho y dinero de los incautos, de las personas que se acumulan para escuchar ¿qué cosa? Un mensaje dulce, que agrada el oído, pero que no cambia ni transforma la vida ni el corazón de las personas. Algo parecido a aquel tiempo. ¿Ok? Tristemente, las circunstancias son parecidas. Era un tiempo en el que el pueblo de Dios vivía sin dirección clara y sin obediencia consistente. Humanamente hablando, este es el peor escenario posible para que avance cualquier plan. No hay avivamiento, no hay reforma, no hay señales visibles de esperanza. ¿A qué se parece? ¿Cuba? Venezuela. ¿Okay? Cualquier lugar de la tierra donde hay un déspota que no respeta absolutamente nada y que ahí se murió todo, tristemente. Así que ese era el contexto de esta historia. Sin embargo, es precisamente en ese contexto donde Dios decide enmarcar este relato, esta historia. Recuerden que estamos en el libro de Ruth, no estamos predicando discurso, aunque hay discurso. Vamos a estar predicando ¿qué cosa? Narrativa bíblica. Es un relato, un cuento, una historia, que no es un cuento ficticio, es una realidad, pero para que ustedes se ilustren, ¿ok? Es un relato. Entonces cambia la manera de interpretarlo, cambia la manera de exponerlo, va a cambiar la manera de entenderlo, va a cambiar muchísimas cosas, porque el autor bíblico nos está exponiendo la realidad como aconteció. Entonces es muy pertinente que podamos tener en cuenta cómo interpretar, cómo exponer, cómo enseñar narrativa bíblica. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera para edificación de la iglesia. Así que ya vimos el contexto de esta historia. Debacle. ¿Ok? Desorden y caos. Esto nos enseña una verdad fundamental sobre la providencia divina en el contexto en que se vivía en aquel tiempo. Dios no espera que las circunstancias sean favorables para obrar. Escúchelo. Aún en medio del caos, el desorden, el desastre, Dios no espera que las circunstancias sean favorables para obrar. Dios no depende del orden humano para ejecutar su plan. Y Dios gobierna incluso cuando todo parece desordenado. La providencia no significa que Dios solo actúa cuando las cosas están bien. Significa que Dios reina aun cuando todo parece estar mal. El caos no es un obstáculo para Dios, sino muchas veces el escenario donde su soberanía se manifiesta con mayor claridad. ¿Qué pasó en el Éxodo? El Éxodo comienza cuando Israel está esclavizado, bajo un faraón déspota que mataba al pueblo, que humillaba al pueblo, que se reía de Dios. Un pueblo bajo la esclavitud, sin esperanza y sin salida. Dios no actuó para sacar a Israel cuando el pueblo estaba fuerte, sino cuando estaba totalmente expuesto y dependiente de algo fuera de ello que le diera la solución a su problema. Amados hermanos, esta verdad corrige nuestra manera de interpretar la vida. Muchas veces pensamos que si todo está fuera de control, Dios no puede estar obrando. Ruth nos enseña lo contrario. El caos no es evidencia de ausencia divina. Tal vez hoy tu contexto familiar, espiritual o emocional es confuso y doloroso, pero eso no significa que Dios haya soltado el control. Vivir bajo la providencia de Dios es aprender a confiar en Él aun cuando las circunstancias parecen no tener sentido. Cuando la esperanza parece no tener sentido.
Eso es confiar en la providencia de Dios. En segundo lugar, porque Dios es fiel a su plan redentor, aun cuando parece ausente. El versículo 21 del capítulo 1, yo no estoy predicando el libro, solamente es una introducción para abuelo de pájaro entender la historia y ubicarlos ustedes en el contexto. Dice Ruth 1:21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? El capítulo 1 del libro de Ruth no presenta una historia de preservación familiar, sino una historia de pérdida real y profunda. Se fueron de Belén, se fueron de Israel a Moab porque no había comida, porque se morían de hambre y decidieron emigrar, como tanta gente buscando una mejor vida. Pero ¿qué pasó? Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Mahalón, uno de los hijos, muere. Y después el otro hijo, Kelión, muere. Más feo no se puede pintar. Pero esa es la historia. La familia como unidad desaparece por completo. El texto que vamos a encontrar no minimiza el dolor ni lo explica. ¿Ok? El dolor existe. Simplemente lo declara. Y eso es importante. ¿Saben por qué? Porque la providencia de Dios no niega la realidad de la muerte. Y expuesta en la Biblia, no promete que todo será preservado según nuestros deseos, sino que Dios obra a pesar de todo eso. Sin embargo, hay algo que el texto sí muestra con claridad. Murió todo el mundo, pero ¿quién quedó? Noemí, viuda, sin amparo, quedó ella sola. Ella sobrevivió al hambre, al exilio y a la pérdida total. Y no solo vive, sino que regresa al lugar de donde salió. Regresa a Belén, regresa al pueblo del pacto, regresa al lugar que Dios escogió para cumplir sus propósitos para con su pueblo. Esto nos permite afirmar con precisión teológica que Dios no preservó a la familia de Noemí, pero sí preservó a Noemí misma. La preservación no fue cómoda, ni fue completa, ni fue evidente. Hay un texto que la Biblia domina, pequeños remanentes. Quedó uno para contar una historia y para ver el milagro. Fue selectiva, fue dolorosa y suficiente. ¿Saben para qué? No para que tu plan continúe, no para que el plan de Noemí continuara, sino para que el plan de Dios avanzara. Durante los aproximadamente 10 años en Moab, dice el capítulo 1:4, dice acá, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y dice que habitaron allí unos 10 años en Moab. Durante ese tiempo, Dios no estaba preservando una familia próspera, estaba preservando la mujer clave por medio de la cual la historia debía avanzar. Noemí es el hilo narrativo que conecta Moab con Belén, la pérdida con la restauración, el pasado con el futuro. Ese patrón está en la Biblia. Israel descendió a Egipto por causa del hambre. Fue preservado allí por ¿cuántos años? 430 años, 35 para ser más exactos. Los que entraron no salieron, murieron. Salió otra generación u otras generaciones. ¿Entraron cuánto? 70. Salieron aproximadamente 2 millones, tal vez más. Israel fue preservado allí del hambre y luego mediante una crisis fue movido de regreso para que se cumpliera el propósito de Dios, como se narra en el libro de Éxodo. Aquí aprendemos una verdad esencial sobre la providencia. La fidelidad de Dios a su plan no implica la ausencia de pérdida. Preparémonos para la pérdida. Preparémonos para la muerte.
Forma parte de la existencia, forma parte de la realidad. Esto implica la certeza de que lo que Dios ha prometido, que es lo que vale, que es lo que es importante, que es lo que tiene sentido y es lo que nos tenemos que aferrar, no será olvidado. En otras palabras, la providencia de Dios no siempre preserva lo que amamos, pero siempre preserva lo que Él ha prometido cumplir. No es tu plan, es el plan de Dios el que funciona, el que vale, el que tiene sentido, el que Él está enfrascado en cumplir. La bendición es que Él nos ha unido a nosotros a ese plan. Y en ese plan, ¿qué está? La bendición de Dios. Tal vez Dios no ha preservado todo lo que tú querías que preservara, pero si tú estás hoy aquí, estás creyendo en Él, estás caminando con Él, estás tal vez volviendo a Él, eso mismo es evidencia de que Dios en su providencia, ¿qué ha hecho? Te ha preservado a ti, como a Noemí. Y si Dios te ha preservado es porque su propósito contigo y a través de ti aún no ha terminado. Y esto nos debe llamar a algo muy simple, a la humildad y la gratitud. Muchas veces no vemos lo que hemos perdido. O mejor, muchas veces solo vemos lo que hemos perdido, pero olvidamos cuánto Dios nos ha sostenido silenciosamente. Qué ingratos somos los seres humanos. Aprendemos a contar lo bonito, lo lindo y lo bueno, pero lo olvidamos y solamente recordamos las cosas malas. Amados hermanos, vivir bajo la providencia de Dios implica aprender a reconocer que hemos sido preservados más veces de las que recordamos, incluso en etapas difíciles. Dios ha estado sosteniendo nuestra vida, alimentando nuestra esperanza y preparando nuestro camino. Nosotros vivimos a la espera de algo. ¿Qué esperamos? El retorno de Cristo. Tal vez no todos estemos ese día físicamente presentes. Pero recuerda que si no te vas con Él, vienes con Él. Tú vas a estar ahí de todas maneras. Así que ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la preocupación? Puedes tener pérdida, pero recuerda que Él está alimentando siempre, ¿qué cosa? Tu esperanza. En tercer lugar, porque Dios guía los acontecimientos hacia el fin que Él ha establecido. Dice el capítulo 2, versículo 1, que Noemí, esa triste, desdichada, amarga, que había perdido toda su dulzura, a quien el Señor había afligido, a quien ella culpa como el causante de todas sus desgracias. Dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y aquí hay un detalle importante, por eso el autor lo incluye, porque la historia tiene que ver su desenlace con esta persona. Qué malo es no poder decirlo todo, porque hay que esperar al cuarto capítulo, o al segundo, o al tercero de esta serie. Una de las marcas más claras del libro de Ruth es la ausencia de intervenciones sobrenaturales visibles. Dios no habla aquí desde el cielo, ¿ok? Aquí no va a oír nadie la voz de Dios del cielo. Dios no habla aquí por medio de profetas, ni tampoco nadie va a ver ningún milagro espectacular. Nadie va a erizarse aquí por algo espectacular, único, exclusivo, maravilloso que va a haber. Lo que vemos en este libro son decisiones humanas comunes, encuentros cotidianos y acciones aparentemente insignificantes que nadie se detendría a pensar y a meditar en ellas. Sin embargo, el lector percibe algo que los personajes no siempre comprenden y que tú tampoco siempre comprendes. Nada ocurre por casualidad. ¿Lo sabías? Nada ocurre por casualidad. Cuando Ruth llega casualmente al campo de Booz, el narrador está usando lenguaje humano para describir lo que en realidad es dirección soberana.
La providencia de Dios no elimina la responsabilidad humana, pero tampoco depende de la habilidad humana. Dios guía la historia hacia el fin que Él ha establecido usando medios ordinarios, decisiones reales y circunstancias comunes, como con nosotros, que estamos locos por ver un ángel, un milagro, un rayo caer del cielo, pero que nos pasamos la vida esperando: Dios, muéstramelo. No, te lo está mostrando constantemente, su presencia, su provisión, su mano de bondad contigo en cada acontecimiento, en cada circunstancia. Te lo está demostrando en el carro roto, en el avión que no salió. Te lo está demostrando en que te sacaron de una casa porque no pudiste pagar más. O te lo está demostrando porque te sacaron del trabajo, pero también te lo está demostrando porque el avión salió, porque el carro funcionó, porque no te sacaron de la casa, porque no te sacaron del trabajo. Te lo está demostrando porque encuentras un buen precio en un producto. Te lo está demostrando porque llegas a un lugar y ves una iglesia y te decides entrar en ella, porque sin darte cuenta Dios fue el que te trajo y te puso ahí. Te lo está demostrando cuando encuentras un buen hombre o cuando encuentras una mujer porque andas buscando pareja. Te lo está demostrando cuando alguien te habla, cuando alguien te aconseja, cuando alguien te reprende, cuando alguien te exhorta acerca de alguna decisión que estás tomando que no es buena. Dios te lo está demostrando todo el tiempo, te lo está demostrando por medio de una familia que se ama, que es la iglesia del Señor, donde no somos buenos, donde hay problemas, donde puede haber conflicto, pero donde hay un Padre amoroso que legisla, que gobierna, que guía los acontecimientos, y donde hay hermanos maduros que son capaces de ayudar a los otros, que son más débiles, a poder entender qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. La soberanía de Dios, la gracia de Dios, la providencia de Dios nunca te va a faltar. No le faltó a Noemí, a pesar de que lo perdió todo. Y no le va a faltar a Ruth, a pesar de que ella no tenía nada que ver con ese pueblo. ¿Qué es lo más importante en esta historia? Ok, esto nos enseña que Dios no necesita interrumpir la historia para gobernarla. Él la dirige desde dentro, guiando cada acontecimiento hacia su propósito eterno. El mundo dice: lo que sucede conviene. Nosotros no decimos: lo que sucede conviene. Nosotros decimos: todo obra para bien de aquellos a los cuales Dios ama, o de los que aman a Dios. Nada sucede por casualidad. No hay casualidades para con Dios. Hay causalidades. Dios guiando, Dios haciendo su voluntad, a pesar de que no lo vemos o no lo entendemos. José, el hijo preferido de ¿quién? Jacob. ¿El papá de quién, rey? De Efraín y de Manasés. ¿Se te olvidó? Ok. José fue vendido, fue encarcelado y se pudrió en una cárcel. Esta es la historia de José. Esclavo, delincuente. Años después pudo decir: Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó a bien. La providencia se entiende mirando hacia atrás, al ver la huella de Dios, las marcas de Dios, las manos de Dios obrando en tu vida. Pero ayuda a ir hacia adelante. Porque si Dios me acompañó hasta aquí, y si Dios me sostuvo hasta aquí, y si Dios me proveyó hasta aquí, Él no me ha abandonado. Él va a seguir conmigo. A pesar de mí mismo, Él me va a acompañar, Él me va a guardar, Él me va a cuidar, Él me va a sostener y me va a proveer hasta que yo llegue al final. Y el final es que Él me mandó a buscar, o que Cristo regresó por mí, y ahí se acabó toda la incertidumbre y toda la historia en esta tierra de pecado y de maldad. Esta verdad transforma nuestra manera de vivir el día a día. Bajo la providencia de Dios, nada verdaderamente significativo es accidental. Las decisiones cotidianas, los encuentros comunes y los pasos aparentemente pequeños forman parte de un plan mayor. Amados hermanos, vivir bajo la providencia de Dios es aprender a caminar con fidelidad en lo ordinario, en lo común.
en lo simple y lo sencillo, confiando en que Dios está guiando la historia, aun cuando nosotros solo vemos fragmentos, que muchas veces nos olvida unirlos. En cuarto lugar, porque Dios usa instrumentos ordinarios. ¿Saben para qué? Para lograr lo extraordinario. Dios usa instrumentos ordinarios para lograr lo extraordinario. Capítulo 4, versículo 8. Dice que entonces el pariente dijo a voz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Yo no le voy a explicar lo que significa esto ahora. Cosas ordinarias y comunes para mostrar lo extraordinario. En el libro de Ruth, lo extraordinario no ocurre por medio de personas extraordinarias. Noemí, ¿qué cosa es? Una viuda quebrantada, marcada por la desgracia y valorada por lo que le había pasado. Usted sabe cómo la gente trata a una persona que de buenas a primeras todo le sale mal y todo lo pierde. Lo que todo el mundo piensa normalmente y juzga es: algo malo hizo. Así que, ¿qué habrá hecho? Decía la gente del tiempo de Noemí, que todo se le viró la tortilla, que nada le salió como quería y que lo perdió todo. Algo malo ha hecho. ¿Recuerdan a Job? De buenas a primeras lo pierde todo y los amigos lo cuestionan. Esto es por culpa tuya. Tú has hecho algo malo. Tú has hecho algo malo. A ti te puede pasar igual. En tu vida las cosas te pueden de buenas a primeras ponerse de cabeza y lo que vas a recibir de las personas, el cuestionamiento es: algo malo has hecho, porque si no, no te puede pasar cosas malas. Y es cierto que muchas veces a la gente mala le pasan cosas malas por su maldad, pero es cierto también que a las personas que no hacen cosas malas o tan malas, de buenas a primeras la vida se le vuelve un desastre. No podemos estar cuestionando, no podemos estar juzgando. Estas cosas suceden. ¿Qué hizo Noemí? Bueno, nada. Simplemente la mano de Dios, dice ella, que vino sobre ella y la puso en gran aflicción. ¿Qué cosa es Ruth? Ruth es una extranjera sin derechos, una intrusa, una persona que viene de un país aborrecible, de una nación idólatra y perversa con la cual Israel no quería tener ningún tipo de relación, porque habían actuado mal con ellos. ¿Y vos? Un hombre fiel, pero común, rico, pero había muchos más ricos en la zona. Ninguno de ellos recibe revelaciones especiales, ninguno de ellos realiza ningún milagro, ninguno de ellos comprende el alcance total de lo que está sucediendo. Y sin embargo, Dios está ejecutando su plan redentor que tiene un alcance eterno. Esta es una de las lecciones más importantes de la providencia que encontramos en el libro de Ruth. Dios no necesita instrumentos excepcionales para cumplir propósitos extraordinarios. Él elige lo común, lo cotidiano, lo aparentemente insignificante y lo usa conforme a su sabiduría soberana. Cuando los reyes magos, que así lo conoce la tradición, llegan a Jerusalén, ¿a dónde van? Al palacio de Herodes y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué pensaron ellos? Si este niño es tan grande, tiene que ser hijo de ¿quién? De alguien grande. Tiene que ser el hijo de Herodes. Y cuando llegó allí preguntaron, ¿qué dijeron? Aquí no fue. Averigüen ahí, dijo Herodes, pregunten ahí dónde es que iban a nacer el Mesías. Entonces le dijeron los escribas: en Belén de Judea. Y como Herodes no le prestó tanta atención, le dijo: ok, vayan, y cuando vuelvan, si la encuentran, regresen por aquí. Así somos los seres humanos. Pensamos que Dios, para hacer cosas grandes, tiene que usar a gente grande. No, Dios usa gente simple y común. María. ¿Quién era María? Una virgen de Israel. ¿Cuántas más había en Israel? Muchísimas. Y fue la que escogió Dios. No había nada importante en María. Sí
Sí, que adoraba a Dios, que tal vez era devota, que tal vez esperaba, que tal vez confiaba, que era creyente. Perfecto, había muchas más como ellas en Israel. ¿Quién era José? ¿Quién era? Era el dueño de una inmobiliaria. Sí, no me digas a mí que no. El tipo era próspero. No es lo que dice la historia, no era carpintero. Era carpintero. ¿Y qué? ¿Qué cosa es ser un carpintero? Un oficio común y corriente. No tenía ninguna inmobiliaria, no tenía ninguna prosperidad. Era un carpintero, un simple carpintero. Un clavapalo. Es posible que fuera un poquito más, pero era un carpintero. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los usó. ¿Para qué? Ya usted sabe para qué los usó. En Ruth, Dios obra a través de una decisión fiel de permanecer. Un acto cotidiano de ir al campo a buscar comida. Una obediencia respetuosa a la ley o las tradiciones. Y un compromiso responsable de un pariente. Nada de eso es impresionante. Pero todo está siendo dirigido por la mano invisible de Dios. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Fuiste tú? No. No fuiste tú. Fue la mano invisible de Dios que te condujo a Él. Esto nos enseña que la providencia no consiste en que Dios aparezca con actos espectaculares, sino en que gobierne fielmente cada paso ordinario de la historia. Lo extraordinario del libro no está en los medios, sino en el resultado que Dios produce por medio de ellos. Dios siempre ha elegido obrar por medios sencillos para que la gloria sea solamente de ¿quién? De Él. Dios usó a un viejo tartamudo para librar un pueblo. A un pastor de ovejas para derrocar a Goliat. Y a simples pescadores para transformar al mundo por medio del Evangelio. Lo extraordinario nunca ha estado en los instrumentos, sino en el Dios que dirige la orquesta. Amados hermanos, vivir bajo la providencia de Dios es aprender a confiar en que Él puede usar lo común. Tu trabajo, tu familia, tus decisiones diarias, aún tus problemas, para lograr propósitos que hoy no alcanzas a ver, pero que un día revelarán su gloria. Esto nos libera y nos anima. Tal vez tu vida te parece ordinaria, incluso irrelevante, pero no olvides algo muy importante. Vives bajo la providencia de Dios y que vas a ser usado lo mismo para mostrarla que para recibirla. Concluyo. El libro de Ruth nos enseña que Dios obra cuando las circunstancias son caóticas. Aún en ellas Dios obra. Nos enseña que Dios es fiel a su plan redentor, aún cuando parece ausente. Que Dios guía los acontecimientos hacia el fin que Él ha establecido. Y que Dios usa instrumentos ordinarios para lograr ¿qué cosa? Lo extraordinario. Y así fue como vimos el mayor acto de la providencia divina. Aconteció cuando Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz. El Mesías prometido entró voluntariamente en este mundo oscuro y caótico para salvar a pecadores como tú y como yo, destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, sin esperanza alguna de salvación, excluidos por completo de la presencia de Dios. Pero Él, por medio de su muerte sustituta, logró para todos los que en Él creen el perdón de pecados y la vida eterna.
en su gracia, en su providencia, cargó nuestra culpa y nuestro pecado y pagó por nosotros en la cruz de Calvario. Lo que tú no podías lograr, lo que tú no podías obtener, lo que estabas inhabilitado para poder recibir, Él nos los da en abundancia, gratis, por amor a todo aquel que lo quiere recibir por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Esa es la invitación. Hoy Dios te llama al arrepentimiento de la fe, a confiar en Cristo como el único Redentor, como tu Señor y Salvador, y a descansar entonces bajo su providencia. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Esa es la mayor muestra de la providencia de Dios para con este mundo. Un Salvador. Dios puede parecer silencioso, pero recuerda, nunca está ausente. Entendamos entonces que Dios ejecuta su plan redentor, incluso cuando todo parece oscuro y perdido. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos deleitamos en ella. Gracias porque ella nos enseña a confiar en ti, a depender de ti, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de bondad, lleno de gracia, que nos diste a tu Hijo, Señor, como la mayor prueba de providencia, Señor. No merecíamos la salvación, pero Él pagó el precio. Y hoy si estamos aquí hablando de ti, exaltándote, adorándote e invitando a otros a refugiarse bajo tus alas, es porque hemos comprobado con nuestras propias vidas y experiencias que tú eres Dios, que eres real, Señor, que nos has dado lo más importante, que es la vida eterna en Jesucristo. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por hacernos nuevas criaturas, gracias por llenarnos de esperanza y de confianza en ti, para saber que el Dios que nos ha traído hasta hoy nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar, ni en las peores circunstancias, ni aún en nuestras peores decisiones. Tú eres fiel. Gracias por el libro de Ruth, gracias por tu providencia y gracias por querer hablarnos y edificarnos con tu palabra. Guíanos en este año, guárdanos y permítanos, Señor, confiar permanentemente en ti. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.